recursos de la cohesión. Bien, en este caso vamos a aprender uno de los recursos de la cohesión que ustedes van a necesitar para poder producir. Cuando nosotros comenzamos este año, empezamos hablando de dos recursos importantes para la producción. Esos dos recursos eran la coherencia y la cohesión. Seguramente se acordarán, ¿sí? La coherencia, recuerdan, era cuando un texto estaba bien escrito, cuando todas las partes del texto hablaban sobre un mismo tema, cuando el texto era coherente, cuando todas sus partes se relacionaban entre sí. ¿Sí? Cuando un texto tenía sentido, habían dicho en aquel momento, me estoy acordando ahora. Cuando un texto tenía sentido, era coherente. Y un texto tenía cohesión cuando dentro de ese texto, que era coherente, que tenía sentido, todas las partes de un texto, todas las palabras de un texto se unían perfectamente. ¿Sí? Cada una de las partes se unían, se entrelazaban de una manera, digamos, perfecta. ¿Sí? Se unían bien cada una de esas palabras, lograban una cohesión, lograban relacionarse bien cada una de las palabras, cada una de las ideas generales del texto se unían bien. Esa es la cohesión. Entonces, la coherencia es que el texto tenga sentido, que todo el texto hable del mismo tema. No mezclamos temas diferentes dentro de un texto. ¿Sí? Todo el texto comenzamos hablando de un tema y terminamos con el mismo tema. Y la cohesión es que dentro de ese tema, dentro de ese texto, cada una de las palabras se relacionan entre sí y van teniendo sentido. Para que este texto, que estas palabras y que este texto tenga sentido, necesita algunos recursos. ¿Qué son los recursos? Los recursos son aquellos son aquellas ayudas, digamos, que tengo dentro del texto para poder producir. Una de esas ayudas que tengo dentro del texto para poder producir bien es la elipsis. También tengo, ustedes ya vieron el año pasado, los sinónimos, algunos conectores, algunos pronombres, ¿sí? Todos esos son recursos que yo utilizo dentro de la producción para poder producir bien. Hoy vamos a aprender la elipsis. Ustedes seguramente ya trabajaron con elipsis. Lo que no hicieron fue ponerle un nombre a esto que ustedes ya han trabajado. ¿Qué es la elipsis? La elipsis es la supresión de una o más palabras de una oración sin las cuales se comprende perfectamente la frase u oración. ¿Qué significa esto? La supresión es sacar una o más palabras de una oración y que la oración siga teniendo sentido, que la oración se siga entendiendo. Yo saco una palabra de la oración, que esa palabra no es tan necesaria en la oración y la oración se sigue entendiendo perfectamente. Tomamos como ejemplo el siguiente párrafo que ustedes ya leyeron del libro de cuarto, libro órbita 4, página 130. Partimos de un párrafo u oración donde sé quién es el sustantivo o sé de quién estoy hablando. En este caso, estamos hablando de los portugueses o del Reino de Portugal. Por ejemplo, ¿qué me dice el párrafo? El Reino de Portugal fue el primero que se lanzó a la exploración de nuevos territorios a través del océano. Los portugueses tenían una larga tradición como navegantes. En este párrafo yo tengo dos oraciones. ¿Las ven? Una que comienza en el Reino de Portugal y termina a través del océano, y la otra oración que empieza en los portugueses y termina en navegantes. Son dos oraciones que forman un mismo párrafo. Yo sé que estoy hablando del Reino de Portugal, sé que estoy hablando de los portugueses, sé de quién estoy hablando. ¿Cómo voy a trabajar con elipsis? Dijimos que elipsis es sacar una o varias palabras de una oración y que esta oración
siga teniendo sentido. Por ejemplo, el Reino de Portugal fue el primero que se lanzó a la exploración de nuevos territorios a través del océano. Tenían una larga tradición como navegantes. Otro ejemplo de oración con elipsis puede ser: fue el primero que se lanzó a la exploración de nuevos territorios a través del océano. Tenían una larga tradición como navegantes. Observen los dos ejemplos. En los dos yo trabajé con elipsis. Miren bien y fíjense en cada uno de los ejemplos qué palabra o palabras saqué en el primer ejemplo y qué palabra o palabras saqué en el segundo ejemplo. Yo voy leyendo despacio y voy haciendo pausas largas para que ustedes vayan pensando lo que yo les voy diciendo. Bien, en el primer ejemplo saqué los portugueses, ¿sí? En la segunda oración. La primera quedó exactamente igual como estaba. El Reino de Portugal fue el primero que se lanzó a la exploración de nuevos territorios. Y en el otro, ¿lo pensaron? Bueno, lo vamos a ver ahora detalladamente en cada uno de los ejemplos. Volvemos al párrafo. El Reino de Portugal fue el primero que se lanzó a la exploración de nuevos territorios a través del océano. Los portugueses tenían una larga tradición como navegantes. Observen las palabras subrayadas. En este caso subrayé los portugueses. Como dije en la ficha anterior, muy bien, en el primer ejemplo saqué los portugueses. Fíjense, al final de la ficha les puse el ejemplo. En la última oración, en la segunda oración, tenían una larga tradición como navegantes. Ahí puse una flechita y les puse elipsis. Ahí yo trabajé con elipsis. ¿Qué significa elipsis? Sacar una o más palabras de una oración y que la oración siga teniendo sentido. ¿Qué saqué yo ahí? Los portugueses. Saqué los portugueses y yo les digo, tenían una larga tradición como navegantes. ¿Quiénes tenían una larga tradición como navegantes? Ustedes ya saben, los portugueses, porque el párrafo yo ya lo leí y ya sé de quién me está hablando. Y aunque no lo tenga el párrafo anterior, tengo la oración misma que me está diciendo que el Reino de Portugal fue el primero que se lanzó a la exploración de nuevos territorios a través del océano. Tenían una larga tradición como navegantes. ¿Quiénes? Los portugueses o el mismo Reino de Portugal. No era necesario que yo escriba los portugueses porque ya sé que estoy hablando del Reino de Portugal. A ver qué pasa con el segundo ejemplo. Tengo otra vez el mismo párrafo que se los marqué en celeste. Acá subrayé dos palabras. El Reino de Portugal y los portugueses, porque voy a hacer elipsis en dos partes de la oración. De la primera oración, una parte, y de la segunda oración, otra parte. En este párrafo voy a hacer elipsis en dos partes. Volvemos al segundo ejemplo. Fue el primero que se lanzó a la exploración de nuevos territorios a través del océano. Tenían una larga tradición como navegantes. Fíjense, les volví a poner la flechita con elipsis en la primera oración, flechita con elipsis en la segunda oración. Saqué las palabras. Si yo les digo, ¿quién fue el primero que se lanzó a la exploración de nuevos territorios a través del océano? Ustedes me van a decir el Reino de Portugal. Y si yo les pregunto, ¿quiénes tenían una larga tradición como navegantes? Ustedes me van a decir los portugueses. Siempre y cuando esto esté dentro de un contexto, porque yo sé de quién estoy hablando, ¿sí? Si esto estuviera
un párrafo solo, yo no podría aplicar elipsis en todos lados. Si yo encontrara este párrafo solito así, en un epígrafe, supónganse, yo solamente podría hacer elipsis en los portugueses. No podría hacer elipsis en el Reino de Portugal, porque siempre tengo que saber de quién estoy hablando. Siempre tengo que saber de quién estoy hablando para trabajar con elipsis. Acá yo hice elipsis en los dos ejemplos. Elipsis en la primera oración, saqué el Reino de Portugal, y elipsis en los portugueses, para que ustedes se den cuenta cómo puedo sacar la parte de la oración y que la oración siga teniendo sentido y sé de quién estoy hablando. Algo para tener en cuenta. ¿Recordás que al comienzo de la explicación te dije que siempre teníamos que saber primero de quién estábamos hablando? Si no, no podemos trabajar con elipsis, aunque hay oraciones que ya tienen elipsis. Esto es lo que les acabo de decir recién. Hay oraciones que ya tienen elipsis, párrafos que ya tienen elipsis, pero siempre tengo que saber de quién estoy. Siempre primero tenemos que saber a quién nos referimos. Es decir, primero tenemos que saber quién es el sustantivo para después poder trabajar con la elipsis. Es decir, si yo tuviera solo esta oración, fueron los primeros que se lanzaron a la exploración de nuevos territorios a través del océano, ya que tenían una vasta experiencia en navegación. Esta oración ya tiene elipsis. No me está diciendo quiénes fueron los primeros que se lanzaron a la exploración. No me dice quiénes tenían mucha experiencia en navegación. Fíjense que acá no está el sustantivo, no me dice quiénes. Esta oración ya tiene elipsis, este párrafo ya tiene elipsis. Como les puse en explicación abajo, acá no podemos trabajar con elipsis, tenemos que poder hacer la pregunta de quién o quiénes y tener una respuesta para ello. En este caso no la tenemos. O bien podríamos decir ellos. Ellos se lanzaron a la aventura. Pero en realidad no sabríamos quiénes son ellos. Este ya es un párrafo con elipsis, es decir, yo no puedo agregar elipsis. Y si no está en un contexto, no podría saber quién o quiénes estaría hablando. Como les dije, este es un párrafo que tiene elipsis. Si este párrafo está dentro de un contexto, dentro de un texto, está bien. Si yo saco este párrafo y lo encuentro así solito, a mí no me sirve porque yo no sé de quién estoy hablando.